Hola, a pedido de Marcelo, que me había pedido que sigamos con los bloques con restricciones geométricas, y si no me equivoco a pedido de Ismael, que había pedido que hagamos un bloque de puertas desiguales, es decir, un bloque que pueda tener dos puertas de abrir con hojas desiguales, es que les traigo este bloque, que obviamente se los doy para que se lo lleven, pero además les enseño cómo hacerlo, porque este bloque está hecho con restricciones dimensionales, con restricciones geométricas, con parámetros que no aparecen en pantalla, pero que se pueden modificar desde acá, por ejemplo el espesor de la hoja, ahí está, y un montón de otras cositas que espero que hoy las aprendan, porque realmente vale la pena y sumergirse en el mundo de las restricciones geométricas y restricciones dimensionales. Bien, iniciamos generando el bloque. Vamos a ponerle SM, ventana, abrir, dos hojas desiguales. Voy a marcar el punto de inserción en este punto por empezar. Voy a seleccionar los objetos, que son estos cuatro de acá. Estas dos líneas de acá en realidad no las necesitamos, así que le doy OK y ya mismo nos vamos a editarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es una restricción dimensional que va desde este punto hasta este punto. Fíjense que estoy seleccionando el arco, no este otro arco, sino que es este. Y lo pongo ahí abajo y le digo que esto en realidad no quiero que se llame D1, quiero que se llame, por ejemplo, ancho 1. Y tiene, sí, un valor de 1 metro. Y fíjense que ya me agrega el pinzamiento de este lado. A continuación vamos a hacer el largo de la hoja y el radio de la abertura. Entonces lo mismo, hago una restricción dimensional desde este punto hasta este punto. Y le digo a esta que en realidad no quiero que se llame D1, quiero que se llame H. Y además, no quiero que tenga 1 metro de alto, sino que quiero que tenga la medida del ancho que aparece acá. Entonces, acá viene el truco. ¿Qué hacemos? Bueno, le ponemos H1 en realidad, porque después vamos a tener un H2, es igual a ancho 1. Es una fórmula en donde le estoy diciendo que esta medida en altura tiene que ser igual a esta medida de acá. Le doy Enter y a su vez, ya que está, selecciono esta restricción y le digo que no me muestre los grips, es decir, los pinzamientos. Le digo que no quiero ver ningún pinzamiento, entonces la única que va a controlar el ancho de las hojas va a ser, de la hoja en realidad, porque es esta hoja, va a ser esta de acá, pero me falta el radio todavía. Para el radio voy a hacer también una restricción radial, sería, que es esta de acá, y le digo al radio de este arco que sea igual también a ancho 1. Es más, le puedo poner R1 igual a ancho 1. Le doy OK y también a esta restricción le digo que no me muestre ningún grip. Ahí está. Ahora, estas son las restricciones dimensionales de estos elementos, pero el comportamiento que va a tener esto de momento es errático, porque yo no he hecho ninguna restricción geométrica para estos elementos. De hecho, vamos a ver cómo se ve en el test block. Entonces yo selecciono el bloque, el único pinzamiento que tengo es este, y efectivamente yo muevo esto, pero los radios cambian y demás. Pero en ningún momento está sucediendo lo que yo quiero que suceda. Porque para eso tengo que aplicar las restricciones geométricas. ¿Cuáles son las restricciones geométricas? Bueno, en primer lugar vamos a decir que queremos una restricción vertical para esta que está acá. Y ya que está, se lo hacemos a esta que está acá. Entonces, estas dos líneas siempre van a ser verticales. Verticales dentro del universo del bloque, ¿no? Esto no significa que después yo no pueda rotar el bloque. Así que también vamos a aplicar una restricción vertical a esta línea de acá. Y a continuación vamos a impedir que esto crezca hacia abajo, porque vieron que cuando yo testeaba esto, la hoja crecía hacia abajo. En este caso está creciendo hacia arriba, pero fíjense que se me desconecta el arco con la línea. Entonces, para eso, aplicamos otra restricción geométrica, que es esta, la de coincidente. Entonces decimos que tiene que haber coincidencia entre este y este. Ya que está, le decimos que tiene que haber
coincidencia, le puedo dar enter porque repite el último comando, ¿no? Coincidencia entre este y este, que se da ahí abajo, y le doy enter de nuevo para que haya coincidencia entre este y este. Pero además, lo que yo quiero hacer es fijar ese punto para que no se mueva por nada del mundo de ese lugar, así que voy a Fix y selecciono ese punto, le doy OK, fíjense que ya me aparece ahí. Y a continuación, ahora sí, vamos a probar si funciona por lo menos esta hoja, porque la otra hoja no la hemos hecho. Así que vamos a Test Block, selecciono mi bloque, tengo un solo pinzamiento y el pinzamiento controla esta puerta. Lógicamente esta de acá cumple con las restricciones que le hemos dado, es decir, este punto se mantiene siempre unido al extremo de este arco, este con este también, esta es vertical, de este punto no se mueve, es decir, crece hacia arriba. Así que lo único que nos resta hacer ahora es configurar la otra hoja. Cierro el test block y voy a generar una nueva restricción dimensional que vaya desde este punto hasta este punto. Vamos a ponerla por acá y a esta la voy a llamar ancho 2 y le voy a decir que sí, que sea igual a 1 metro, porque en este momento eso mide 1 metro. Le doy enter y a continuación hago lo mismo que hicimos con esta, es decir, voy a generar una restricción dimensional para la altura, una restricción radial para el radio. Así que hago primero mi restricción dimensional desde este punto hasta este punto. Quiero que haya una restricción dimensional que se llame H2 y que sea igual al ancho 2. Le doy OK y por último hacemos la restricción radial de este elemento que vaya más o menos por ahí y le decimos que a esta se llame R2 y que sea igual al ancho 2. Le doy OK y vamos a probarlo. Pongo test block y ahora tenemos dos pinzamientos, uno que controla la hoja 1 y otro que controla la hoja 2. Vamos a cerrar y a continuación vamos a configurar las restricciones. Entonces selecciono esta restricción y vengo acá donde dice distancia tipo none, le voy a poner que sea un incremento, es decir, yo le voy a dar el incremento con el que quiero que se mueva y ese incremento va a ser de, por ejemplo, 5 centímetros, 0.05. Y la distancia mínima que puede llegar a tener esa hoja, pongamos que es de 25 centímetros, entonces 0.25. Y ya que está, vamos a darle una distancia máxima que puede llegar a ser de, por ejemplo, 1,30 metros. Entonces le pongo 1,30 metros. Y listo. Entonces, cuando vaya a probar ahora yo este bloque, fíjense que ya está el incremento, hasta dónde esto puede llegar. Así que vamos a testearlo. Selecciono y esto se mueve de 5 en 5, con un mínimo, menos que eso no puede, y más que eso tampoco puede. Vamos a hacer lo mismo ahora con el otro parámetro, así que cerramos este y seleccionamos el otro parámetro y hacemos lo mismo. Distancia, incremento, o también podemos poner una lista de cuáles son, digamos, las medidas que nosotros queremos para esa restricción. Igual lo hacemos de nuevo acá con incremento, la distancia del incremento 0.05, la distancia mínima también la hacemos de 0.25 y la máxima de 1.30. Terminamos, vamos a probarlo, test block, y ahora fíjense que esta también puede irse hasta 1,30 metros, no más que eso, o hasta 1,25, y a su vez esta de acá controla independientemente la hoja 1 y no modifica en nada la hoja 2, solamente obviamente su posición. Cierro el test block y grabo el bloque y vamos a ver cómo se maneja en el model. El bloque, recuerden que es este, esas dos líneas de ahí no cumplían ninguna función, nada más que de construcción, vamos a borrarlas. Fíjense que cuando yo selecciono el bloque, tengo acá las propiedades, el ancho 1, el ancho 2, y por otro lado está el H1 y el R1 y el H2 y el R2, que obviamente son iguales, yo no los puedo modificar porque están en gris, pero sí puedo modificar el ancho 1 y decirle que sea, por ejemplo, de 0.30 y automáticamente se pone de 0.30, y lo mismo puedo hacer con este y decirle que sea de 1.25
5. En el supuesto caso que nosotros pongamos un valor que no cumple con las limitaciones, es decir, con el incremento, por ejemplo, de 0.5 o que sea mayor al valor que nosotros dispusimos, automáticamente lo va a redondear. ¿Ven? Por ejemplo, yo pongo acá 1.18 y me lo redondea a 1.20. O pongo 1.50 y me lo pone en 1.30 porque el máximo era 1.30. Ahora, para hacer que estos valores de acá desaparezcan, porque son muy incómodos, tener el H1 y el R1 son valores de construcción, yo sencillamente voy a editar el bloque y le voy a decir a este, a este, a este y a este que no me muestre las propiedades. Ven, acá dice Show Properties, le voy a decir que no quiero ver las propiedades. Inclusive acá el número de grips en algunos se los puse, pero todos tienen 0. De todas maneras no los muestra porque dependen de estos anchos de acá abajo. Grabo, no se preocupen por este cartelito, dice que hay algunas cosas que no están restringidas. No importa, para nuestro bloque funciona perfectamente. Cierro el Block Editor y fíjense que ahora ya no salen esas propiedades acá porque le hemos dicho que no nos muestre las propiedades. Claro, ahora ustedes dirán, está bien, todo muy lindo, pero este bloque es una porquería porque no tiene las hojas, no tiene los marcos, no tiene un montón de cosas. Y yo les diría, sí, pero funciona. ¿Cuánto tiempo demoramos siempre en hacer los marcos y que se nos olvida seleccionar algo, o los espesores y se nos olvida seleccionar otra cosa y demás? Y nos cuesta tanto hacer funcionar un bloque. Cuando uno trabaja con restricciones geométricas o restricciones dimensionales, como en este caso, trabaja con los elementos de control, porque estos son los elementos de control. Yo no necesito otro elemento de control más que este para el bloque. Y ahora, una vez que el bloque funciona, le voy a poder agregar las otras cosas. Entonces, selecciono el bloque, voy a Block Editor y a estas dos líneas de acá, por ejemplo, ya mismo les puedo poner un espesor de 0.15, supongamos. Y a su vez a estas dos líneas de acá les puedo poner un espesor de 0.00 o 0.05. Yo se lo voy a dejar en 0.00. Entonces estas líneas siempre se van a ver así. Y a continuación le voy a agregar, por ejemplo, el marco. Entonces vengo acá y dibujo un rectángulo de menos 0.05 por 0.15, supongamos. Y esto yo lo llevo del punto medio a ese punto de ahí. Y hago otro igual que va desde este punto y que coincide con este punto de acá. Es decir, exactamente el punto donde termina la hoja. Bien, lo que debería hacer ahora es generar las restricciones geométricas para esto. Entonces, no hay ningún problema. Lo que puedo hacer en primer lugar con estos elementos que son muy primitivos, si se quiere, es aplicar en este caso las restricciones automáticas. Le voy a decir que esto tenga un auto constraint. Entonces le doy un clic y automáticamente encuentra todas las restricciones, que esto sea 90 grados, que esta sea horizontal, que esta sea, no sé, paralela a esta, que siendo esta horizontal y esta perpendicular no hay forma de que esta no sea vertical. Es más, si yo le quiero poner un vertical, me lo va a rechazar porque me va a decir que esto está generando una sobre restricción, lo cual está bien. Lo único que me restaría restringir, si se quiere, en este momento, es la unión de el final de esta línea con el punto medio de esa línea de ahí. Y entonces vamos a hacerlo. Voy a Coincident y le digo que quiero que el final, fíjense que estoy seleccionando la línea, ¿no? Y me está marcando ahí con el puntito rojo el punto final de esa línea, que ese punto coincida con el punto medio. Ahí está, ven que lo está seleccionando con el punto medio de ese. Del otro lado hago exactamente lo mismo, así que selecciono esto, le hago un auto constraint. De más está decir que esto puede tener la forma que ustedes quieran, ¿no? Es decir, lo importante acá es que esto se va a mover con esta hoja de acá, para lo cual tengo que hacer un coincident, este elemento marcando el punto final y este otro elemento marcando el punto medio. Y de momento eso está listo. Vamos a hacer ahora las hojas. Las hojas se hacen exactamente igual, solo que como esta línea ya está hecha, vamos a hacer el resto de las hojas con líneas. Entonces hago una línea que parta
de ese punto y que tenga, no sé, 5 centímetros, 0.05, y que de ahí baje hasta esta altura de acá y cierre. En este caso, yo podría hacer un auto-constraint de estas líneas, solamente de las 3 líneas que acabo de hacer. Entonces me voy a Parametric y le digo que haga un auto-constraint de esas, y me aseguro que esas 3 líneas se muevan con el elemento que se modifica acá, es decir, con este punto de acá. Para lo cual, ¿qué hago? Un coincident. Entonces hago un coincident de, fíjense, esa línea de ese punto con este punto de acá. Y después voy a hacer un coincident entre esta línea de acá y el final de esta que está acá. Ahí está. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente. Fíjense, vamos a testearlo. Así que voy a test block. Ahí lo tenemos. Selecciono esto y los únicos que me aparecen son estos que yo tengo acá. Que cuando yo muevo la hoja se mueve naturalmente. ¿Por qué? Porque está unida a este punto y además es horizontal. Entonces siempre se va a modificar sin necesidad de hacer nada extraño. Ahí se ve. Vamos a hacer lo mismo para la otra de acá. Para lo cual cierro el test block y hacemos exactamente lo mismo. Una línea que parta de acá, que venga 0.05, después que venga hasta acá abajo y que cierre en ese punto. La seleccionamos, solamente esas 3 líneas, y hacemos un auto-constraint. Vamos a Parametric, auto-constraint, listo. Y lo único que tenemos que hacer ahora es la coincidencia entre esta línea chiquita y esta línea de control. Y esta línea chiquita, fíjense que no selecciono de este lado porque ahí me está seleccionando otro punto. Acá el punto medio, acá recién me está seleccionando el punto que yo quiero. Entonces, esa con esta de acá. Y listo. Si quieren lo probamos. Vamos a test block. Entonces hago clic acá. Hasta ahora está todo bien. Ah, miren, acá tenemos un problema. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos? Esta línea por algún motivo ha quedado fija en ese lugar. Ven que no se mueve por nada del mundo. Entonces lo que podemos hacer es agregarle una restricción dimensional desde acá hasta acá. Para lo cual volvemos a editar el bloque y aplicamos una restricción lineal de este punto a ese punto de ahí. Y a esta vamos a llamarlo AH2, ancho de hoja 2. Y por ahora vamos a decirle que sea igual a 0.05. Vamos a ver si con eso lo logramos. Entonces ahora voy al test block y en teoría tiene que respetar eso que hicimos recién y efectivamente lo respeta. Vamos a ver qué pasa con la otra. Con la otra no hay ningún inconveniente. Podríamos decir que está terminado. Pero vamos a aprovechar esto que hicimos y vamos a agregarle una funcionalidad más al bloque. Así que cierro esto y ya que estoy, voy a hacer este mismo parámetro, el AH1, pero en esta hoja. Entonces le pongo restricción lineal desde ese punto. Fíjense que se está seleccionando, ven la hoja, no la hoja, perdón, la línea de arriba, la línea horizontal. Selecciono esa y ahora selecciono esta y a esta le digo que se llame AH1. En realidad se podría llamar AH, ahora les voy a mostrar por qué. Y también le voy a decir que sea igual a 0.05. Tal vez no se entienda lo que es AH, estoy pensando, así que vamos a ponerle acá dentro de las propiedades el nombre. Vamos a ponerle ancho, en realidad no sería ancho, sería espesor. Espesor hoja, listo. Entonces el espesor hoja es de 0.05. Y a esta, la del otro lado, en lugar de que sea igual a 0.05, le vamos a decir que sea igual a espesor hoja. Fíjense que a propósito he puesto la E en minúscula, porque en la otra la había puesto en mayúscula, pero funciona igual. Le doy OK y fíjense que cuando yo testeo el bloque voy a tener un mando acá y este mando me va a dar el distinto ancho que yo quiero que tengan las hojas. Enseguida vamos a darle un incremento y la de este lado no me la pone porque él sabe que esta es igual a esta de acá. Así que vuelvo a editar el bloque. Y ahora sí, ya que estamos, vamos a poner todo en 0. Creo que le habíamos puesto 0.15 a todo esto, para que ya tenga el espesor que tiene que tener. Este de acá también y este de acá. Y a todo eso le habíamos puesto un 0.15. Bien,
y vamos a seleccionar el espesor de la hoja y vamos a decirle que este también tenga un incremento. ¿Un incremento de cuánto? De 1 centímetro, por ejemplo, 0.01, y que el mínimo sea de 1 centímetro, 0.01, pensando en una puerta de blindex, de algún vidrio que permita tener ese espesor, y una distancia máxima, no sé, de 0.1, o sea, 10 centímetros, como si fuera un portón blindado. Le decimos que muestre las propiedades y tal vez le decimos que no queremos que nos muestre los grips. Porque no lo queremos modificar desde el bloque, lo queremos modificar desde acá. Y me falta por último este de acá, al cual le vamos a decir que no nos muestre las propiedades, porque si no nos van a aparecer las propiedades de AH2 en gris y no nos interesa. Habiendo terminado esto, yo ya lo puedo guardar y tengo mi bloque. Vamos a resetearlo a su medida original, reset block, y ahí tenemos nuestro bloque tal cual se los mostré al principio, en el cual yo puedo modificar el ancho de una hoja, el ancho de la otra hoja, y además puedo modificar el espesor de la hoja. Fíjense lo que me acaba de pasar, me falta una restricción acá. Bueno, vamos a arreglarlo y se arregla de la misma manera que hicimos recién, es decir, agregándole, se arregla arreglando una restricción dimensional que supongamos que en este caso no quiero que se cambie, quiero que siempre sea de, no sé, 3.5 centímetros. Entonces, bueno, lo editamos y en este caso arranco desde acá hacia acá con la restricción dimensional, justamente para que el lado que se mueva sea este, y a este le pongo acá 0.035 y le digo que no me muestre los valores y que no me muestre ningún grip. Entonces va a estar siempre condenado a ser de 0.035. Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Hago una restricción lineal desde este punto a este punto en segundo lugar, para que esto se vaya siempre hacia el lado que muestra ahí el pinzamiento. Y lo mismo, le decimos que se llame como quiera. 0.05 no, habíamos dicho 0.035. Ahí está. Y que este parámetro no muestre propiedades y no muestre ningún grip. En teoría esto ya estaría. Vamos a testearlo. Selecciono y fíjense que aparece el espesor de la hoja, pero no aparece el espesor del marco. Al espesor de la hoja yo le pongo 0.01 y automáticamente las puertas tienen 0.01. Vamos a ponerle el máximo 0.10 y tienen 0.10. Vamos a modificar uno de sus anchos, está perfecto. Vamos a modificar el otro de sus anchos, está perfecto. No tiene ningún error. Se los dejo abajo para que lo descarguen, porque vamos a seguir trabajando sobre este bloque. Esto es lo interesantísimo que tienen los bloques con restricciones geométricas, que es muy fácil irle agregando cosas. Cuando digo cosas me refiero a geometría, parámetros y demás. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.